Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, nos presenta uno de los sucesos más grandes y escalofriantes de toda la historia. En estos versículos, el apóstol Juan describe el juicio final, donde todos los muertos, grandes y pequeños, son resucitados y juzgados según sus obras. Esta visión nos confronta con la realidad del juicio divino y la eternidad, subrayando la urgencia de la fe y la obediencia a Dios. Acompáñanos a desglosar este capítulo, que nos ofrece una perspectiva inquietante pero crucial sobre el destino final de la humanidad. Quédate hasta el final, porque el versículo 15 es el versículo más aterrador de la Biblia. El gran trono blanco, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El versículo 11 de Apocalipsis 20 es uno de los sucesos más impactantes y solemnes de toda la Biblia. Este pasaje abre la puerta al juicio final, donde toda la creación será confrontada por el poder y la justicia de Dios. Vamos a adentrarnos en los elementos y simbolismos que componen este versículo, explorando su profundo significado teológico y su relevancia para nuestras vidas hoy. El gran trono blanco. El trono blanco es una imagen cargada de significado simbólico y teológico. En las Escrituras, los tronos son símbolos de autoridad, poder y juicio. El hecho de que este trono sea descrito como grande y blanco añade capas adicionales de interpretación. Grandeza. La descripción del trono como grande no solo sugiere su tamaño físico, sino también la magnitud de la autoridad y el poder que representa. Este no es un trono cualquiera, es el trono supremo, el asiento de juicio de Dios, ante el cual toda la creación debe rendir cuentas. Blancura. El color blanco en la Biblia a menudo simboliza pureza, santidad y justicia. La blancura del trono destaca la pureza y justicia perfectas del juicio de Dios. No hay corrupción ni parcialidad en su juicio, es completamente justo y santo. El que está sentado en él, es Dios. Esta interpretación se basa en varias referencias bíblicas que atribuyen el juicio final a Cristo. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Estas referencias apoyan la idea de que Jesucristo, en su gloria y majestad, es el juez que preside el gran trono blanco. Su presencia en el trono subraya su autoridad divina y su rol central en el juicio final. La huida de la tierra y el cielo. La frase de delante del cual huyeron la tierra y el cielo es una imagen poderosa que enfatiza la santidad y el poder de Dios. Esta descripción puede interpretarse de varias maneras. Desaparición literal. Algunos intérpretes ven esta frase como una indicación de la disolución literal del cielo y la tierra. Esta interpretación sugiere que la creación actual será destruida antes de la instauración de los nuevos cielos y la nueva tierra, como se describe en Apocalipsis 21:1. En cualquiera de las interpretaciones, la huida de la tierra y el cielo subraya la incapacidad de la creación de permanecer ante la presencia del Dios Todopoderoso en el contexto del juicio. Es una imagen que transmite la total trascendencia y soberanía de Dios sobre todo lo creado. Ningún lugar se encontró para ellos. La declaración de que ningún lugar se encontró para ellos refuerza la idea de la desaparición total de la antigua creación. Este detalle sugiere que en el juicio final no hay lugar para esconderse, todo y todos están expuestos ante el trono blanco de Dios. Transitoriedad de la creación. Esta frase también resalta la naturaleza temporal del mundo físico. La creación actual es pasajera y dará paso a una nueva creación en la que la justicia y la paz reinarán eternamente. Juicio universal. Implica que el juicio de Dios es universal e ineludible. No hay lugar en el universo donde uno pueda escapar de la justicia divina. Todos los seres humanos, sin importar su estatus o posición, deben comparecer ante el trono de Dios. Implicaciones teológicas. El gran trono blanco no es solo una representación del juicio final, es una afirmación de la naturaleza y el carácter de Dios. Este versículo nos recuerda varias verdades esenciales. Soberanía de Dios. Dios es el juez supremo, y su autoridad abarca toda la creación. Nada ni nadie está fuera de su alcance.
Inminencia del juicio. El juicio final es una realidad inminente para toda la humanidad. Cada persona será llamada a rendir cuentas por sus acciones. Justicia perfecta. El juicio de Dios es completamente justo. No hay parcialidad ni corrupción en su veredicto. Todos serán juzgados según sus obras. Renovación de la creación. La desaparición de la antigua creación prepara el camino para los nuevos cielos y la nueva tierra, donde la justicia morará para siempre. Reflexiones personales y aplicaciones prácticas. El mensaje del gran trono blanco es tanto una advertencia como una esperanza. Es una advertencia porque nos confronta con la realidad del juicio y la necesidad de vivir en rectitud. Pero también es una esperanza porque nos asegura que la justicia divina prevalecerá y que una nueva creación nos espera. Vivir con propósito, sabiendo que un día todos compareceremos ante el trono blanco, debemos vivir nuestras vidas con un sentido de propósito y responsabilidad. Nuestras acciones y decisiones diarias tienen un peso eterno. Aceptar la vida eterna, creer y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepentidos de todos los pecados que hemos cometido. Buscar la santidad, la pureza del trono blanco nos llama a vivir en santidad y pureza. Aunque no somos perfectos, podemos esforzarnos por reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Esperanza en la redención. Para los creyentes, el juicio final no es motivo de temor, sino de esperanza. A través de Jesucristo, hemos sido redimidos y tenemos la promesa de la vida eterna en la nueva creación. El versículo 11 de Apocalipsis 20 nos introduce al escenario solemne y majestuoso del juicio final. El gran trono blanco, con su inmensa autoridad y pureza, nos recuerda la soberanía y justicia perfectas de Dios. La desaparición de la antigua creación ante su presencia nos llama a una vida de rectitud y nos ofrece la esperanza de una nueva creación. Al meditar en este pasaje, somos llevados a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y la manera en que vivimos nuestras vidas, sabiendo que un día todos seremos juzgados ante el gran trono blanco. La resurrección de los muertos, Apocalipsis 20, 12 al 13. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El capítulo 20 de Apocalipsis se centra en la resurrección de los muertos y el juicio final que se lleva a cabo en presencia de Dios. Estos versículos ofrecen una visión profunda y conmovedora de lo que ocurre cuando todos los muertos son resucitados y se presentan ante el trono blanco para ser juzgados. Vamos a desglosar y explorar estos versículos en profundidad. Versículo 12, la escena del juicio. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 1. La resurrección de los muertos. El versículo comienza con la visión de los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esta imagen simboliza la universalidad del juicio. No importa el estatus social, la riqueza, la fama o el poder que alguien haya tenido en vida, todos, sin excepción, deben presentarse ante el trono de Dios. Universales e igualitarios, la resurrección de grandes y pequeños subraya la igualdad ante Dios. En la vida terrenal, las personas pueden ser tratadas de manera diferente según su posición social, pero en el juicio final, todos son iguales ante el trono de Dios. Responsabilidad individual, cada individuo es responsable ante Dios. No hay excusas ni justificaciones basadas en la posición social o las circunstancias de vida. Cada persona es juzgada según sus propias acciones. 2. Los libros del juicio. La apertura de los libros en el juicio es un momento crucial. Estos libros contienen los registros de las obras de cada persona. Además, se menciona específicamente otro libro, el libro de la vida. Los libros de las obras, estos libros representan la memoria divina de todas las acciones humanas. Cada pensamiento, palabra y acción está registrado.
Este concepto se encuentra en varias partes de la Biblia, como en Daniel 7:10 y Malaquías 3:16, donde se menciona que hay un registro de las obras de los hombres. Memoria perfecta de Dios. Dios, en su omnisciencia, tiene un registro completo y perfecto de cada acción humana. Esto nos recuerda que nada pasa desapercibido ante sus ojos. Justicia imparcial. La existencia de estos registros subraya que el juicio de Dios es completamente justo e imparcial. Las decisiones divinas no se basan en conjeturas o impresiones, sino en un registro exacto de las acciones humanas. El libro de la vida. Este libro es mencionado en varias partes de la Biblia, incluyendo Filipenses 4:3 y Apocalipsis 3:5. El libro de la vida contiene los nombres de aquellos que han sido redimidos por la fe en Jesucristo. Registro de los salvos. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida son aquellos que han recibido la salvación a través de Jesucristo. Este libro es crucial en el juicio final porque determina el destino eterno de cada individuo. Esperanza y seguridad. Para los creyentes, el libro de la vida es una fuente de esperanza y seguridad. Saber que sus nombres están escritos en este libro les da la certeza de la vida eterna. 3. El juicio según las obras. El juicio según las obras es un tema recurrente en la Biblia. Aunque la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo, Efesios 2:8-9, las obras de una persona son la evidencia de su fe y juegan un papel crucial en el juicio final. Evidencia de la fe. Las obras son una demostración tangible de la fe de una persona. Como Santiago 2:26 dice, la fe sin obras está muerta. Las obras no salvan, pero testifican de la autenticidad de la fe. Recompensas y castigos. El juicio según las obras también sugiere que habrá recompensas y castigos basados en las acciones de cada individuo. Los creyentes recibirán recompensas por sus buenas obras, mientras que los incrédulos serán castigados por sus malas acciones. Versículo 13. El alcance universal del juicio. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 1. La entrega de los muertos. Este versículo amplía la visión del juicio final al incluir a todos los muertos, sin importar dónde se encuentren. La mención del mar, la muerte y el Hades subraya la universalidad del juicio y la certeza de la resurrección de todos los muertos. El mar, en la antigüedad, el mar era visto como un lugar de misterio y terror. La mención de que el mar entrega a los muertos que había en él indica que incluso aquellos que murieron en el mar y cuyos cuerpos nunca fueron recuperados serán resucitados para el juicio. Universalidad. No importa cómo o dónde alguien haya muerto, todos serán resucitados para el juicio. Esto subraya la universalidad y la inevitabilidad del juicio final. La muerte y el Hades. Estos términos se refieren a la muerte física y al lugar de los muertos, respectivamente. La mención de que la muerte y el Hades se entregan a los muertos que había en ellos refuerza la idea de que todos los muertos serán resucitados para el juicio. El fin del poder de la muerte, la entrega de los muertos por la muerte y el Hades simboliza el fin del poder de la muerte. En el juicio final, la muerte ya no tiene dominio sobre los seres humanos, todos serán resucitados para enfrentar su destino eterno. 2. El juicio según las obras, reiteración. El versículo 13 reitera que todos serán juzgados según sus obras. Esta repetición subraya la importancia de las acciones humanas en el juicio final. Cada persona será juzgada de manera justa y equitativa, basada en sus propias obras. Justicia divina. La justicia divina es perfecta y equitativa. Cada persona recibirá lo que merece, basado en sus acciones durante su vida terrenal. Responsabilidad individual. Este versículo refuerza la idea de que cada individuo es responsable de sus propias acciones. No hay excusas ni justificaciones, cada persona será juzgada según lo que ha hecho. Implicaciones teológicas del juicio final. El juicio final, tal como se describe en Apocalipsis 20:12-13, tiene profundas implicaciones teológicas. Nos revela la naturaleza de Dios, la importancia de nuestras acciones y el destino eterno de la humanidad. 1. La naturaleza de Dios. El juicio final nos muestra varios aspectos del carácter de Dios. Justicia. Dios es justo y su juicio es imparcial.
Cada persona será juzgada según sus obras, basándose en un registro exacto y completo. Omnisciencia. Dios es omnisciente, conoce todas las acciones de cada individuo. Nada escapa a su conocimiento. Soberanía. Dios tiene autoridad sobre toda la creación, incluyendo la muerte y el Hades. Su poder es absoluto y su juicio es ineludible. 2. La importancia de las obras. Aunque la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo, las obras juegan un papel crucial en el juicio final. Las obras son la evidencia de la fe y determinan las recompensas o castigos que cada persona recibirá. Evidencia de la fe. Las obras son la manifestación visible de la fe de una persona. Una fe genuina produce buenas obras. Recompensas y castigos. Las obras determinan las recompensas para los creyentes y los castigos para los incrédulos. Dios recompensará a cada uno según sus acciones. 3. El destino eterno de la humanidad. El juicio final determina el destino eterno de cada individuo. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida recibirán la vida eterna, mientras que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida enfrentarán el castigo eterno. Vida eterna. Los creyentes en Jesucristo tienen la promesa de la vida eterna. Su destino es estar con Dios en la nueva creación. Castigo eterno. Los incrédulos enfrentarán el castigo eterno en el lago de fuego, como se describe en Apocalipsis 20, 14 al 15. Reflexiones personales y aplicaciones prácticas. El mensaje del juicio final en Apocalipsis 20, 12 al 13 tiene varias aplicaciones prácticas y reflexiones personales para nuestras vidas hoy. Vivir con propósito y obediencia a Dios, haciendo su voluntad, sabiendo que seremos juzgados según nuestras obras, debemos vivir con un sentido de propósito y responsabilidad. Nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Buscar la santidad y la justicia. Debemos esforzarnos por vivir en santidad y justicia, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas diarias. Confianza en la justicia divina. Podemos confiar en que Dios es justo y que su juicio será perfecto. No debemos temer el juicio final si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y vivimos de acuerdo con sus enseñanzas. Los versículos 12 y 13 de Apocalipsis 20 nos presentan una visión poderosa y solemne del juicio final. La resurrección de los muertos y el juicio según las obras subrayan la universalidad y la justicia del juicio de Dios. Estos versículos nos llaman a vivir con propósito y responsabilidad, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Nos recuerdan la importancia de nuestra relación con Dios y la necesidad de vivir de acuerdo con su voluntad. Al meditar en estos pasajes, somos llevados a una reflexión profunda sobre nuestra vida y nuestro destino eterno, confiando en la justicia perfecta y la misericordia infinita de Dios. El lago de fuego, Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Este versículo describe el destino final de la muerte, el Hades. La narrativa de este pasaje nos lleva a una confrontación con la realidad más sombría del juicio divino y el castigo eterno. A medida que desglosamos y exploramos estos versículos, el peso de su mensaje y la seriedad de su advertencia se harán aún más evidentes. Versículo 14. La muerte segunda. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 1. La destrucción de la muerte y el Hades. El versículo 14 comienza con una declaración escalofriante: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este acto simboliza la destrucción final y absoluta de la muerte y del Hades, el lugar de los muertos. La eliminación de la muerte y el Hades es un paso crucial en el establecimiento del nuevo orden divino. Eliminación de la muerte, el enemigo final de la humanidad, es destruida de una vez por todas. Este acto representa la victoria definitiva de Dios sobre el pecado y sus consecuencias. Victoria sobre el pecado. En la teología cristiana, la muerte es vista como la consecuencia última del pecado, Romanos 6:23. La destrucción de la muerte significa que el poder del pecado ha sido completamente aniquilado. Esperanza para los creyentes. Para los creyentes, esta victoria es una fuente de esperanza eterna. Saben que, en el nuevo orden divino, la muerte no tendrá lugar ni poder. Eliminación del Hades.
el Hades, el lugar donde residen los muertos, también es destruido. Esta destrucción simboliza el fin del estado intermedio de los muertos y el comienzo de la eternidad. Transición a la eternidad. La eliminación del Hades indica que todos los seres humanos han sido resucitados y han recibido su destino eterno, ya sea en el cielo o en el lago de fuego. Juicio finalizado. Con la destrucción del Hades, el juicio final ha concluido, y los destinos eternos de todos han sido sellados. 2. La muerte segunda. La frase "esta es la muerte segunda" introduce un concepto aterrador, una muerte que es mucho más devastadora que la muerte física. La muerte segunda es la separación eterna de Dios, simbolizada por el lago de fuego. Separación eterna de Dios. La muerte segunda representa la separación total y eterna de Dios. A diferencia de la muerte física, que es temporal, la muerte segunda es un estado permanente de alejamiento de la presencia divina. Ausencia de misericordia y gracia. En la muerte segunda, no hay misericordia ni gracia. Es un estado de condenación perpetua donde la esperanza ya no existe. Desesperación y sufrimiento eterno. Aquellos que experimentan la muerte segunda están destinados a un estado de desesperación y sufrimiento sin fin. No hay alivio ni escape del tormento. El lago de fuego. El lago de fuego es la representación visual y tangible de la muerte segunda. Es un lugar de tormento eterno y de sufrimiento indescriptible. Castigo justo. Aunque el lago de fuego es un suceso aterrador, representa el castigo justo para aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en rebelión contra su voluntad. Advertencia solemne. La realidad del lago de fuego es una advertencia solemne para todos. Nos recuerda la seriedad del pecado y la urgencia de buscar la redención en Cristo. El juicio final y el lago de fuego. Apocalipsis 20:15. El versículo más aterrador de la Biblia, que la humanidad está expuesta, si no se arrepiente delante de Dios. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este versículo, exploramos la visión impactante y solemne de Juan sobre el juicio final y la realidad del lago de fuego como destino final para aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Este versículo culmina la revelación de Juan en el libro de Apocalipsis, subrayando la seriedad y la inevitabilidad del destino eterno de los impíos. Contexto y significado del juicio final. El juicio final es un tema recurrente en la Escritura, que señala el momento decisivo en el que Dios juzgará a toda la humanidad según sus obras y su relación con Cristo. Apocalipsis 20:11-15 describe este evento crucial, donde se presenta la visión de un gran trono blanco y el juicio de los muertos, grandes y pequeños, según lo que esté escrito en los libros. Apocalipsis 20:12. El gran trono blanco. Juan ve un gran trono blanco, símbolo de la pureza y la justicia absoluta de Dios. Aquel que está sentado en el trono es el juez supremo ante quien toda la humanidad comparecerá. Apocalipsis 20:11. Los libros abiertos. Otros libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Los libros contienen un registro detallado de las vidas de las personas y sus obras durante su tiempo en la tierra. El libro de la vida, en particular, contiene los nombres de aquellos que han sido redimidos por la fe en Cristo. Apocalipsis 20:12. El destino de los no inscritos en el libro de la vida. El versículo 15 de Apocalipsis 20 presenta la sentencia final para aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Es un momento de decisión irreversible, donde cada individuo enfrenta las consecuencias eternas de sus acciones y su relación con Dios. Consecuencia del rechazo de Dios. El lago de fuego es la consecuencia final y definitiva del rechazo de Dios y de su oferta de salvación. Aquellos que durante su vida terrenal han optado por vivir apartados de Dios enfrentan ahora la realidad de la separación eterna y el tormento sin fin. Justicia y veracidad de la sentencia. La sentencia de ser lanzados al lago de fuego no es arbitraria, sino que es justa y veraz. Representa la respuesta divina a las vidas marcadas por la incredulidad, la rebelión y el pecado persistente. Este versículo sirve como una poderosa advertencia para todos los seres humanos. Nos recuerda la importancia de nuestra decisión respecto a Cristo y la gravedad de vivir sin Dios en nuestras vidas. El lago de fuego, un lugar aterrador, espantoso y eterno.
El lago de fuego es descrito en la Biblia como un lugar de tormento eterno y de sufrimiento incesante. Es un destino que evoca temor y espanto, incluso en aquellos que no creen en su existencia literal. Sin embargo, la Escritura presenta esta imagen no como una amenaza vacía, sino como una realidad inevitable para quienes persisten en el rechazo de Dios. Tormento sin fin. El lago de fuego es un lugar donde el fuego nunca se apaga y el tormento nunca termina. Marcos 9:48. Es un estado de sufrimiento físico y espiritual, donde no hay consuelo ni esperanza. Soledad y desesperación. Además del dolor físico, el lago de fuego representa una separación eterna de la presencia y el amor de Dios. Es un lugar de completa soledad y desesperación, donde los condenados enfrentan las consecuencias eternas de sus decisiones terrenales. El lago preparado para el diablo y sus ángeles, aunque originalmente fue preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41. Aquellos seres humanos que persisten en la rebelión contra Dios también compartirán este destino. Esta realidad refleja la justicia y la santidad de Dios, quien no puede tolerar el pecado en su presencia. Reflexiones. Oración y preparación. En vista del juicio final, nuestra respuesta debe ser una vida de oración ferviente y preparación espiritual. Buscar a Dios diariamente, estudiar su palabra y vivir en obediencia son aspectos cruciales de nuestra preparación para encontrarnos con Él en el juicio final. El llamado final de la Biblia es claro y urgente: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Dios nos invita a todos a recibir su perdón y su gracia a través de Jesucristo. No importa cuán lejos hayamos estado de Él, su amor está disponible para nosotros hoy. Que esta reflexión sobre el juicio final y la esperanza en Cristo nos motive a vivir vidas santas y comprometidas con su voluntad. Que podamos ser portadores de luz en un mundo oscuro, compartiendo el mensaje transformador del Evangelio y preparándonos para encontrarnos con nuestro Salvador en la eternidad. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.